Muy buena tarde. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con el curso de Derecho Notariado 4. Sean ustedes bienvenidos. Ya estamos en la semana número 9. Vean cómo vamos avanzando ya y ya vamos bastante avanzados en el contenido del programa. Así que vamos a seguir con el mismo. Y pues bueno, espero que hayan tenido un buen descanso y que hayan disfrutado de su descanso y que hoy, pues bueno, vamos a continuar con la clase, aunque sea esté lluviosa la tarde, pero vamos a iniciar con la misma, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Como les decía, estábamos en la semana número 9 del contenido del curso de Derecho Notariado 4, en la cual pues vamos a tratar el tema de 6 trámites que aquí se ven reflejados o ustedes cuando vean en la teoría o en la ley que se van a referir, pues solo van a escuchar y van a leer disposición y gravamen de bienes de menores de edad, incapaces y ausentes. Y ustedes dirán, bueno, es solo un trámite. No, pero acá están concertados 6 trámites. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto en cuanto a que no es solo uno, ni son 3, así como se ve aquí, sino que son 6. Y ya vamos a ver cómo se divide cada uno de ellos. ¿Estamos? Para ello, el objetivo de la clase del día de hoy son 2 objetivos. El primero es recordar los fundamentos sustantivos que rigen la representación legal y la disposición y gravamen de los bienes de menores de edad, incapaces y ausentes. Si se dan cuenta, son 3 clases de personas en diferentes situaciones y estamos hablando de la disposición y gravamen, ¿va? Entonces, vamos a recordar todo lo que se refiere a los menores de edad, a los incapaces y a los ausentes, ¿verdad? Para después luego entender cómo es de que se puede disponer de ellos y grabar de ellos también, ¿verdad? Los bienes de ellos. Bueno, también el segundo objetivo sería conocer los procesos legales y documentos requeridos para la tramitación y la disposición de gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. O sea, el uno es recordar, ¿verdad? Recordar estos fundamentos doctrinarios en cuanto a los menores de edad, incapaces y ausentes. Ausentes que lo hemos visto y que es em, de reciente aplicación que hemos visto acá. Entonces, pues ya será más fácil recordar lo que ya recordamos de las épocas pasadas en cuanto a que ustedes vieron Derecho Civil 1, ¿verdad? Y el segundo, pues ya es conocer todo lo que implica estos procesos de la tramitación y disposición de bienes de los menores de edad, incapaces y ausentes. Hacia ello vemos que tenemos seis trámites, ¿verdad? 6 trámites. Aquí sí están detallados, en el inicio estaban resumidos, pero así es como se divide cada trámite, ¿verdad? La disposición de bienes de menores de edad, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, gravamen de bienes de menores de edad, gravamen de bienes de incapaces y gravamen de bienes de ausentes. Entonces, si se dan cuenta, son 6 trámites, el cual el procedimiento es el mismo, solo va a concluir, o sea, va a terminar en diferente
de diferente forma y ahí lo vamos a explicar de qué forma terminará cada uno de ellos, ¿verdad? Pero en sí el trámite es el mismo para los 6, ¿verdad? Estamos ahí. Bueno, entonces, como les recordaba, en las leyes, en doctrina, ustedes van a encontrar disposición y gravamen de bienes de menores de edad, incapaces y ausentes. Así, resumido como tal. Para ello, pues bueno, siempre vamos a recordar las generalidades que aplican a cada clase, a cada caso, en lo que respecta al día de hoy a estos trámites de jurisdicción voluntaria, que son 6, ¿verdad? Entonces nos dice que son trámites para 3 personas de diferente cualidad o diferente situación, ¿verdad? En la que se encuentran. Y ellos son menores de edad, incapaces y ausentes, ¿ya? Y para ellos va a estar, para estos 3 va a haber disposición y gravamen, ¿verdad? Por eso es que son 6 trámites. Dice que en común estas 3 personas tienen el hecho de no poder ejercer y hacer efectivos sus derechos por sí mismos, ¿ya? Estas 3 personas, los menores de edad, incapaces y ausentes, no pueden ejercer y hacer efectivos sus derechos por sí mismos, ya que solo tienen derechos de goce, pero no de ejercicio, ¿verdad? Eso lo recordamos bastante en cuanto a la capacidad de la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce, ¿verdad? Bueno, dice, a efecto de suplir esta limitación, ¿a qué se refiere? A efecto de suplir esta incapacidad que se tiene por sí mismo de poder actuar. Entonces, la ley viene a suplir esta limitación, que es la incapacidad para hacerse valer por sí mismos, ¿va? Entonces, dice que tienen estas personas, dice, de hacer valer sus derechos y adecuar sus intereses por ellos mismos, dice. La ley crea la figura, eh, dice la ley crea la figura del representante legal, quien puede ser la persona que ejerza la patria potestad o bien los tutores. O sea, aquí nos está diciendo de de las tres personas que van a representar a estas personas, ¿va? Que tienen limitados estos derechos de poder disponer de sus bienes, ¿va? O de grabar sus bienes. Entonces, viene y entonces por ellos se van a hacer representar, ¿verdad? Y en cuanto a qué, quiénes son, ¿verdad? En cuanto a los menores de edad, pues bueno, sabemos que son quienes ejercen la patria potestad, en su mayoría, ¿verdad? Quienes van a tener la representación legal y a falta de ella, pues bueno, entrarían los tutores, ¿verdad? Y también, para los incapacitados, pues igual sus representantes legales o tutores. Y en lo que concierne al ausente, dice, está la figura del administrador o defensor general, ¿verdad? Defensor judicial, perdón. Bueno, recordemos entonces, en cuanto a la capacidad, para poder, todo es una cadenita, porque recuerden que el primer objetivo es pues llegar al fondo y tener en cuenta todo, todo lo específico y poder aplicarlo a los trámites de jurisdicción voluntaria, ¿va? Recordamos entonces que es la capacidad, es la aptitud que tiene el hombre de ser sujeto en sus relaciones de derecho, así como la aptitud de una persona para ser titular de relaciones jurídicas, ¿no? Nosotros lo vemos tan fácil, ¿verdad? Pues dicen, bueno, ya soy mayor de edad, ya puedo ejercer mis derechos, ya puedo trabajar, ya ustedes decidieron qué carrera seguir y todo. No, no lo decidieron por ustedes, ¿verdad? Ustedes lo decidieron por sí mismos. Esa capacidad que tienen, ¿verdad? Y que está regulada en el artículo 8, pues bueno, es la que ejercemos. Y ustedes dirán, bueno, yo puedo, si yo tengo una propiedad, si yo quiero la vendo, si yo quiero la alquilo, así de sencillo, ¿ya? Pero si yo soy menor de edad, yo no puedo decir si la quiero vender o no la puedo vender, o si la quiero arrendar o la quiero hipotecar. No, porque no se tiene ese discernimiento para poder hacerlo. Entonces ahí entra la capacidad. Y recordemos que la capacidad está regulada en los primeros artículos del Código Civil, por eso es que vamos a recordar el primer libro, y se establece el artículo 8 de lo siguiente. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Entonces,
Quienes no han cumplido 18 años se entiende que son menores de edad, ¿verdad? Los menores de edad que han cumplido 14 años son capaces para algunos efectos determinados por la ley. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo y todo, que hay disposiciones especiales en el Código de Trabajo para los menores de edad, pero mayores de 14 años, ¿verdad? Y entonces también establece en la ley que hay capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿A qué quiero llegar con eso? Dirán, eso ya lo sé. Sí, yo ya sé que lo saben, pero aquí viene y vamos a entender por qué es de que se tiene que disponer de ellos y cómo la ley faculta a los representantes legales para que ellos puedan disponer de sus bienes, pero mediante un cargo, ¿verdad? Así a eso se refiere. Bueno, sabemos que la capacidad de goce la tenemos todos, la gozamos todos desde el momento que nacemos, porque tenemos esa capacidad pues de poder respirar y que pues bueno, la ley nos otorga que tenemos derechos a la educación, derecho a vivir, derecho a tener un techo, derecho a la alimentación, etcétera, ¿verdad? Y pues bueno, son derechos que tenemos todos por ende, ¿verdad? Y por eso se le llama capacidad de derecho, ¿verdad? Porque la ejercemos todos, ¿verdad? Pero la capacidad de ejercicio, pues ya, como lo decía, pues esa posibilidad, ¿verdad? Jurídica en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, ¿verdad? Celebrar en nombre propio sus actos jurídicos, ¿verdad? Y cumplir sus obligaciones y de ejercitar las acciones conducentes ante los tribunales, ¿verdad? Bueno, frente a ello viene la incapacidad y aquí es donde entra el primer tema de ello. Frente a la capacidad está la incapacidad, el opuesto. En cuanto a que nos indica que es la carencia de la aptitud legal para ejercer derechos y contraer obligaciones. O sea, por un lado, yo soy capaz, puedo disponer de lo que yo tengo como quiera, ¿verdad? Pero por otro lado, el lado opuesto es que si yo no lo tengo, estoy imposibilitada de eso. Y a eso se refiere que estoy imposibilitada de ejercer mis derechos, de ejercer lo que yo quiera, como yo como yo considere, ¿verdad? Entonces dice, siempre que haya causa que restrinja o modifique la capacidad de obrar, existe incapacidad, tomando en cuenta que la incapacidad de obrar puede ser suplida por la representación y de que excepcionalmente no es posible el ejercicio de ciertos derechos por medio de representantes. Es decir, ok, yo soy incapaz, entonces actúan por mí mis representantes legales, ¿verdad? Pero no porque son mis representantes legales, pueden disponer a diestra y siniestra de todo. No, por eso dice que excepcionalmente no es posible el ejercicio de ciertos derechos por medio de representantes. O sea, hay excepciones como esta, ¿verdad? O sea, no por yo ser el representante legal de un menor de edad, un incapaz, bueno, como yo soy el representante legal, yo puedo disponer como yo quiera de sus bienes. No, ahí sí me tienen que controlar. Tengo que pedir un permiso. Ya si a eso se refiere, esto es la disposición y gravamen, ¿verdad? Bueno, dice, hay incapacidades relativas de carácter temporal. Bueno, por ejemplo, los menores de edad tienen esa incapacidad relativa, que sabemos que al cumplir los 18 años, ellos, esa incapacidad es temporal y se les quita y ya tienen esa capacidad para poder actuar por sí solos, ¿verdad? Pero dice que hay una incapacidad relativa y una incapacidad absoluta, ¿verdad? También lo sabemos. Y esa incapacidad absoluta también es definitiva y es llamada también la interdicción civil, que está regulada también en los primeros artículos de nuestro Código Civil, que es la interdicción, ¿verdad? Y que sabemos que esa se tiene que declarar judicialmente, ¿verdad? Entonces, yo puedo decir, bueno, mi hijo ya es mayor de edad, pero es incapaz porque no porque adolece de, bueno, de todas las características que establece aquí el artículo 9 que ahora voy a leer. Pero bueno, si yo no lo declaro, si no lo declara incapaz judicialmente, esta persona ante la ley es capaz, ¿ya? Entonces se tiene que tener esa declaratoria de incapacidad para que después me digan, bueno, como él es incapaz,
usted es el representante legal. Es el primer paso para ello. Entonces vemos acá. Los mayores de edad, dice, estoy en el artículo 9 del Código Civil, que adolecen de enfermedad mental, que los priva de discernimiento deberán. Ven, ese es un deber. Ya es como que nos dicen, bueno, así como cuando comemos, ¿verdad? Debemos de cepillarnos, ¿ya? Automáticamente, es un deber, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, después tenemos un daño. Y es igual acá, si no los declaramos, después puede tener un daño esta persona posterior, porque puede tener sus bienes y despilfarrarlos a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces dice, deberá ser declarado en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas estupefacientes alcohólicas se exponen a ellas mismas o exponen a sus familiares o a graves perjuicios económicos, ¿verdad? Entonces, ven lo importante que aquí es seguir lo que establece, ¿verdad? La ley. O sea, puede que esta persona, pues sí, no sea, no esté bien de la cabeza, no esté bien mental, pero si yo no lo declaro, no acudo a que sea esa declaratoria, pues esta persona, la ley no puede, el Estado no puede saber, ¿verdad? Que esta persona pues adolece de esta em, eh, de discernimiento, ¿verdad? Bueno, hacia eso nos dice el artículo 9, ¿verdad? En cuanto a los incapaces. Y aquí viene lo importante, ¿verdad? El artículo 332, numeral 1 del Código Civil, pues nos va a decir qué procede contra estos que tienen esa representación legal. Veamos acá, es muy importante que subrayen estos artículos, chicos, para que sepan qué es, cómo interpretar estos contenidos de las clases. Bueno, el artículo 332 del Código Civil en su numeral 1 establece, ¿verdad? Necesidad de autorización judicial, ¿ven? Necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial. El tutor, entiéndase, representante legal, ¿verdad? ¿Para qué? Numeral 1. Para enajenar o grabar. Ahí estamos en el tema de disposición o grabando, ¿verdad? Bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de 1 año para hacer reconocer mejoras que no sean necesarias para constituir servidumbres pasivas y en general dice para celebrar otra clase de contratos que afecten el patrimonio del pupilo, ¿verdad? Que afecten el patrimonio del pupilo. Yo no puedo venir y decir, bueno, a mí me va a servir ese dinero, lo debo de invertir, pero es para beneficio de él. Bueno, eso lo puedo decir yo, pero este, tiene que estar realmente verídico, ¿verdad? Que me lo acepten y que me diga el juez, así, sí es por ello, así sí tiene razón, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Bueno, entonces vemos que sí se necesita esta autorización judicial para ello, ¿verdad? Vamos con la ausencia, tema reciente visto la semana pasada. ¿Qué hablamos de la ausencia la semana pasada? Pues bueno, vimos que ausencia, pues el término o la terminología de ausencia es la persona que no está presente, ¿verdad? Dentro del lugar donde declaró esta persona como su domicilio para cumplir sus derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces, puede que esta persona esté ausente porque se encuentre fuera de la República, ese es el primer supuesto. Y pero sabemos de ella, ¿va? Se fue de viaje por 1 año, 2 años, pero va a regresar, ¿ya? O sea, está ausente, cabe dentro de la determinación de ausencia, pero a nosotros no nos interesa porque de ella pues sabemos, se comunica con nosotros, etcétera. No está aquí, pero sí está presente, ¿ya? Es decir, sí se tienen noticias de ella, ¿va? Pero en lo que respecta a nosotros, esa ausencia que legalmente nos concierte y que a la ley le aplica para estos trámites es la que está regulada en el segundo párrafo del artículo 42, ¿verdad? En cuanto dice, vamos a recordar, la ausencia es la persona del cuyo paradero se ignora y su existencia se ignora, perdón, por haber desaparecido, ¿verdad?, de su domicilio habitual o de haber dejado de dar noticias suyas, ¿verdad? O sea,
puede que está ausente, pero sigue dando noticias, ¿verdad? Ah, sí, está ahí, ah, sí, hoy viajé para tal lado y todo, o sea, yo sigo teniendo noticias de ella, pero si en determinado caso yo dejaré de tener noticias, ya, de ella, entonces sí puedo decir, está ausente, ya ignoro su paradero, ya no me contesta, ya no sé nada, ya no me llama y todo, entonces ya se vuelve al segundo párrafo, ¿verdad? Entonces, dice acá que es importante señalar que no se puede disponer de bien ni grabar de bienes de menores de edad incapaces o ausentes sin que previamente se haya conseguido la declaratoria conjugal de las diligencias como de utilidad y necesidad. Ya, es otro aspecto también muy importante, jóvenes, en cuanto a que si se quiere disponer de estos bienes o de grabar de esos bienes, yo tengo que demostrarle a la persona que me va a dar esa autorización, en este caso, si voy con el juez o voy con un notario, que ya está permitido llevar ese trámite con el notario, demostrar esa utilidad y esa necesidad que yo necesito para que me dé esa autorización, ¿verdad? O sea, no es de que fíjese que yo necesito vender el bien, no necesito vender y ya, necesito dinero, así de sencillo. O necesito hipotecar el inmueble, me urge el dinero y lo voy a hipotecar. Usted me tiene que hacer el trámite y punto, la ley lo establece y ya. No. Dice que uno de los requisitos para estos tres casos de disponer y grabar tanto de los bienes de menores de edad, incapaces o ausentes, yo tengo que demostrar, por una parte, la utilidad o bien la necesidad, ¿verdad? Porque es para dos cosas, dos extremos totalmente diferentes que yo tengo que hacerle valer, en este caso, al profesional, ¿verdad? Si es de utilidad, puede que yo diga, bueno, en la casa me la están pagando a muy buen precio, o el carro me lo están pagando a muy buen precio. Entonces, yo con eso, pues, bueno, puedo comprar otro terreno y me queda esta ganancia. Es de utilidad, señor juez o señor notario, ¿verdad? Eso por una parte, pero si es necesidad, fíjese que él está muy malo, necesita una operación, no tenemos medios y todo, entonces necesito probar. Y bueno, ¿cómo lo voy a probar? Pues bueno, obviamente ya vamos a ver en el camino qué medios, pues bueno, pues tengo que incorporar para acreditar cualquiera de ambas, ¿verdad? Ya sea la utilidad o la necesidad. Un dato muy importante para ese trámite, ¿verdad? Dice, por lo anterior debemos aclarar entonces que los menores de edad no son representados por quien ejercen la patria potestad. Muy importante. ¿M? O la tutela de los mismos. Los incapaces son, bueno, son, ¿verdad? Los menores de edad, perdón, son representados por quien ejerce la patria potestad. Recuérdense muy bien, jóvenes, que quienes ejercen la patria potestad de los menores, en su mayoría, en un 90% o 95%, pues son los padres, ¿verdad? Pero no es no es correcto decir, bueno, ¿quiénes son los representantes o quiénes representan a los menores de edad? Los padres, dicen, "Ay, son los papás". No, jóvenes, es una respuesta errónea, ¿verdad? Quienes representan a los menores de edad son los que ejercen la patria potestad o bien sus representantes legales. Esa sí es una respuesta correcta, porque recuérdense que si bien es cierto, bueno, está bien, los padres en su mayoría son los que ejercen la patria potestad, sí, pero ¿y si son huérfanos? Por ser huérfanos, entonces no tienen representantes, porque son los papás los que tienen la patria potestad. Entonces, como él es huérfano, entonces ya no tiene, se queda un representante legal. Entonces, recuérdense que a falta de patria potestad entra el tema del tutor, ya será su representante legal. Entonces, mucho cuidado en eso, ¿verdad? No decir, ¿quiénes son los que representan a los menores? Los padres. No, quienes ejercen la patria potestad. Y a falta de ellos, pues bueno, quien le den la tutela correspondiente, ¿verdad? Entonces, muy técnicos a la hora de responder, ¿verdad? Ustedes me perdonarán, pero por acá hay mucho frío, entonces sí me tengo que auxiliar de mi cafecito. Entonces dice acá que los menores de edad son representados por quien ejerce la patria potestad o tutela, ¿verdad? A falta de la patria potestad. Ese es uno.
Los incapaces son representados por la persona que haya designado el juez al momento de declaratoria de interdicción. También, ¿va? Porque pueden ser, pues, sabemos que aquí pues hay otro orden en cuanto a quienes van a ejercer eh, la representación legal de los incapaces, ¿verdad? Va a ser quien lo nombre un juez, ¿verdad? Así es, así se refiere, ¿verdad? Bueno, mm, y los ausentes por el guardador que el juez haya nombrado al momento de declarar la ausencia, ¿verdad? Que eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? En cuanto a quienes eran los que iban a representar a estos, a los ausentes, ¿no? Entra aquí el tema importante de un aspecto importante de la utilidad y necesidad. O sea, ya sabemos quién va a representar a los menores, a los incapaces y los ausentes, ¿verdad? Bueno, entonces ahora estas personas, para hacer este trámite, bien tienen que demostrar, por un lado, la utilidad o bien, si sería el extremo, la necesidad para este trámite, ¿verdad? Entonces vemos, ¿y qué entendemos por utilidad? Dice, por utilidad debemos de entender que se trata de un provecho. Es decir, yo voy a sacar ventaja de esto, pero es para beneficio del menor, del incapaz o del ausente. O sea, sí lo voy a hacer, sí voy a vender su bien, pero es para invertir y tener mayores ganancias, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Eso dice, se trata de un provecho material, beneficio de cualquier índole, ¿no? Si tengo que demostrarle eso, si no, pues no me van a autorizar. Ventaja, interés o crédito, ¿verdad? Y por lo contrario está la necesidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a entender por la necesidad? Por necesidad, dice, la falta de lo principal, dice, la falta de lo principal para la existencia. Como les decía, escasez, falta de algo, grave riesgo que requiere pronto y eficaz auxilio. O sea, puede que yo tenga un bien, pero yo no tengo nada, no tengo trabajo. Entonces, bueno, con la venta del bien yo puedo comprarme un apartamento pequeño, subsistir y poder invertir y comprar víveres o qué sé yo en cuanto a eso. Entonces, necesito vender el bien, ¿verdad? O bien dice un grave riesgo, como les decía, pues que está pasando una enfermedad, el menor, el incapaz o el ausente. Bueno, el ausente no podemos decir que tenga un grave riesgo, ¿verdad? Pero en cuanto al ausente, podemos decir que, bueno, yo como me quedé con ellos, pues bueno, ya no tengo nada, él era el que trabajaba, entonces yo, si no vendo el inmueble, pues bueno, me voy a quedar sin nada. Entonces, de igual forma, puedo adquirir otro pequeño y vivir ahí mientras consigo trabajo, etcétera, ¿verdad? Tengo que demostrar tanto la utilidad como la necesidad. Son dos extremos, ¿verdad? En los cuales pues se tienen que hacer demostrar hacia las personas, ya sea al juez o al notario, ¿verdad? Para que nos den esas autorizaciones, dice. Para enajenar o grabar bienes de menores incapaces o ausentes, ven, siempre disponen a los tres, ¿verdad? Y dice, para enajenar o grabar bienes, el que los tenga bajo su administración deberá tener esa licencia judicial. Es muy importante, ¿ven, jóvenes? Nos recalcan que debemos de tener esa licencia judicial para poder vender o disponer o grabar de los bienes que se tengan, ¿verdad? Si a eso se refiere este recordatorio y esto que está bien marcado acá, ¿verdad? Probando plenamente que hay necesidad urgente o que resulta manifiesta utilidad, a la que vimos hacia arriba, ¿verdad? En el acto que se pretende verificar en favor de su representado y según nuestra legislación hay necesidad y utilidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Entonces, veamos claramente cómo es que llega y a los menores de edad, pues bueno, quiénes los van a representar y qué necesitan para disponer de estos bienes o gravamen, ¿verdad? O grabarlos. El artículo 14 del Código Civil establece lo siguiente. Vamos al artículo 14. Por favor, ahí van señalando sus artículos, jóvenes,
Por favor, dice, el artículo 14 establece, los incapaces, recuerden que aquí habla de los menores de edad que relativamente tienen esa incapacidad, ¿verdad? Son menores y tienen esa incapacidad relativa, ¿verdad? Entonces, pues también se les denomina incapaces, ¿verdad? En el sentido de obrar, ¿verdad? Y obviamente a los incapaces mayores de edad que ya han sido declarados en estado de interdicción. Los incapaces pueden, dice, permítanme, los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer sus obligaciones por medio de sus representantes legales, ¿ya? O sea, tenemos que los representantes legales son los que van a representar a los menores de edad. Dice, la patria potestad se considera como un poder concedido a los ascendientes, es decir, a los padres, ¿verdad? Mis ascendientes son mis papás, como medio de cumplir con sus deberes y respecto a la educación y cuidado de sus descendientes. O sea, uno al convertirse en padre tiene esa responsabilidad de cuidar al menor en cuanto a su educación, alimentación, protección y todo, ¿verdad? Y el cuidado en todo lo que respecta, ¿verdad? Y obviamente también, si a un menor, que sea un familiar o algo, le regaló un bien porque quiso, ¿verdad? Lo heredó, pues bueno, está bien, qué bueno. Entonces yo debo de cuidarlo, ¿ya? Yo puedo recibirlo en nombre de, porque eso es fácil, ¿verdad? Sí puedo recibirlo porque es en favor del menor, pero hasta ahí va, puedo administrarlo, pero no tocarlo, ¿va? Para tocarlo yo necesito ese poder, esa autorización para poder hacerlo. Dice. Entonces, dice acá, la patria potestad es el conjunto de derechos, deberes y obligaciones conferidos por la ley a los padres para que cuiden y gobiernen a sus hijos del nacimiento hasta la mayoría de edad, así como para que también administren sus bienes y los representen. Veamos qué establecen estos artículos 252, 264 y 293. Me pasé. Ok. La patria potestad, veamos. Es decir, ¿quiénes la tienen? ¿Va? La patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad conjuntamente, ¿ya? Por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que han sido declarados en estado de interdicción. Eso es en cuanto a quienes tienen esa patria potestad, que son los padres, ¿verdad? Como dice en grado ascendiente, ¿verdad? 264, viene aquí la autorización especial, dice bienes de hijos, ¿ven? Bien, muy importante. ¿Qué pasa con los bienes de ellos? Dice, los padres no pueden enajenar ni grabar los bienes. No pueden, dice. Ese es el precepto. Sí, dicen los bienes, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino, ven aquí, viene, sino por causa absoluta necesidad y evidente utilidad. Dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? O sea, yo no puedo disponer, dice, ni grabar de los bienes de mis hijos, ¿va? O contraer el nombre de ellos. O sea, bueno, sí, lo voy a vender. Sí, fíjese que sí, lo pongo en arrendamiento y todo. No es solo así, ¿verdad? Dice, no pueden contraer el nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su originaria administración, sino, dice aquí, o sea, sí lo puedo obtener, pero ¿de qué forma? Dice, sino por causa absoluta de necesidad y evidente utilidad. ¿eh? Y evidente utilidad. O sea, tengo que hacer probar esos dos extremos, ¿verdad? Y previa la autorización del juez competente con intervención de la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Tenemos que tener esa intervención. Y por último, el 293 en lo que se respecta a los menores de edad, o sea, 293 dice, casos en que procede.
El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela. Ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Que a falta de patria potestad entra la tutela, ¿verdad? Para el cuidado de su persona y de sus bienes, es lo que nosotros nos interesa. Ahorita son los bienes, ¿verdad? También quedará sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiera sido declarado en estado de interdicción si no tuviera padres. El tutor es representante del menor o incapacitado, ¿verdad? Bueno, así a eso se refiere. Entonces ya sabemos quiénes son los representantes de los menores de edad y que también se necesita esa autorización para disponer o grabar los bienes. Bueno, veamos entonces quiénes son los representantes de los incapaces. ¿Quiénes son los menores de los incapaces? Bueno, también nos referimos y tomamos de referencia el artículo 14 del Código Civil, que establece que también los incapaces pueden ejercer sus derechos a través de sus representantes legales. En lo que más concierne, ¿verdad?, al segundo párrafo del 293, y aquí estamos acá, dice, el tutor es el representante legal del menor o incapacitado. Entonces, también puede ser el tutor el representante legal. 301, 308 y 332 del Código Civil. Entonces vemos, recuérdense que a falta de patria potestad entra la tutela. Entra la tutela, entonces viene y dice, bueno, la tutela va a entrar a jugar es como un suplente, ¿verdad? En un partido de fútbol. El cambio, ¿verdad? El titular es uno, pero como ya está cansado o lo golpearon o lo expulsaron, se tuvo que salir. Entonces hay que suplir a alguien. O ya no me gustó como está, entonces lo tengo que sacar. Y entra otro, ¿verdad? En sustitución del que salió. ¿Ya? Entonces, hacia eso se refiere la tutela. Entonces, para establecer la tutela, se supone que esa falta de patria potestad, es decir, ya no hay padres, ¿ya? Entonces, la tutela para los que han sido declarados en estado de interdicción, ¿verdad? Los que han sido declarados en estado de interdicción, no a los menores de edad, ¿verdad? Porque a los que corresponden los menores de edad la tutela está regulada en el 299. Esta es tutela para los declarados en estado de interdicción, ¿verdad? ¿Cómo es el orden? ¿Verdad? Si ya no hay patria potestad. Entonces vemos acá, dice que la tutela 301 dice, la tutela de los declarados en estado de interdicción dice, la tutela de los mayores de edad declarados en interdicción corresponde, y vamos con el orden, al cónyuge en primer lugar, o sea que me voy a lavar si yo estoy casada, unida al cónyuge. ¿Bien? A él corresponde en primer plano. Si no estoy casado, me voy hacia arriba, al padre o a la madre. Si no, ya no hay padre ni madre, me voy al lado. No, pero me voy abajo, que serían los hijos mayores de edad. Y si no hay hijos, me voy a los abuelos en orden anteriormente establecido. Entonces, ven cómo se va. Para allá, para arriba, hacia abajo y otra vez hacia arriba, ¿verdad? Hacia eso es el orden para la tutela. 308 de los incapaces, ¿verdad? Tutores legales, dice, los directores superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores de incapacitados son tutores o representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso y su cargo no necesita discernimiento. O sea, para ellos no hay discernimientos. Con solo tener el cargo de directores y que la persona esté bajo su cargo, con ello es suficiente. Y 332, numeral 1, que ese pues ya le hemos dado lectura, ¿va? Que establece la necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial para enajenar o grabar bienes, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Y por último, saber quiénes son los representantes de los ausentes. Bueno, entonces nos dice acá que los representantes de los ausentes serán, dice, al hacerse la declaratoria de ausencia, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad?
Se busca precisamente el nombramiento de una persona que legalmente pueda, dice, representar a la persona cuyo paradero y posible vivencia se ignora. O sea, ese es el fin, ¿verdad? Poder buscar a la persona que la declare el juez, ¿verdad? Como el administrador, como el guardador o el defensor judicial, dependiendo del caso, ¿verdad? En que se encuentre el ausente, ¿verdad? Para que pueda estarlo y representar ya sea sus bienes en juicio o lo que sea, mientras él no está, ¿ya? Así a eso se refiere, ¿verdad? Pero con los bienes, pues bueno, se necesita ese guardador o administrador en cuanto a estos bienes para que lo sepa administrar de una mejor manera. Entonces dice, con ello, ¿quién puede representar al ausente? Pues bueno, dependiendo del caso. El defensor judicial, si tiene un litigio pendiente, ¿verdad? O problemas ante tribunales y todo. Eso va a ser el defensor judicial, que se dedica solo hacia eso, ¿verdad? El guardador o administrador, ¿verdad? Pues ahí ya vamos entrando a los bienes, ¿verdad? Siendo que el defensor judicial tiene una función específica, es lo que les decía, que es representar en juicio para determinados asuntos, ¿verdad? Solo para ello, ante tribunales, ante los tribunales. El guardador de conservar los bienes, derechos inherentes del ausente y también su representación judicial. Y el administrador, viene aquí lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Quien puede ser un pariente, quien puede tener depositado sus bienes. Artículos 50 y 60 del Código Civil. Si se dan cuenta, son diferentes artículos porque son para diferentes trámites, pero que el proceso es el mismo. 50. El representante del ausente, dice aquí, es el administrador, ¿ya? O sea que si hay bienes y en el proceso de declarar la ausencia, sabemos que hay bienes y todo que yo sé que después pues podía disponer de ellos, pues buena vez de una vez le digo en este caso al notario que va a iniciar ese trámite, ¿verdad? Recuerden que es un trámite mixto para que una vez se tenga como disposición nombrar a un, dice, administrador, ¿va? Para que ya el juez, cuando ya tenga en sus manos este expediente, pues ya vea, si se necesita un administrador y un defensor y un guardador, etcétera, ¿va? O bien solo se necesita un administrador porque no hay nada pendiente de litigios, etcétera. Entonces, ¿quién representa al ausente? Dice, es el administrador, dice. El representante del ausente es administrador de los bienes y de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fueren aplicables. ¿Eh? Tiene las mismas facultades. Y el artículo 60 nos indica lo siguiente. El administrador no podrá, ven acá, la limitante, no podrá enajenar ni grabar los bienes del ausente sin llenar las formalidades que las leyes establecen en cuanto a los bienes de menores e incapacitados. Si se dan cuenta, todos los artículos que estén en cada caso aplicable, pues necesitan esa autorización para disponer. No pueden disponer solamente así, solo por tener ese cargo ya establecido, ¿verdad? Muy importante eso. Entonces vemos acá, cada cargo debe ser diseñado judicialmente porque siempre hay un control directo del juez en este caso. Bueno, ahora vamos con la diferencia entre disponer y grabar, ¿verdad? Porque son trámites distintos, ya sea que sea una disposición o bien puede ser un gravamen. Bueno, disposición y gravamen. Vamos primero con la disposición. La disposición dice que es la facultad de enajenar los bienes, es el derecho de transmitir la cosa por actos intervivos o mortis causa, es decir, la propia enajenación, es decir, vender, ¿verdad? Jóvenes entienden de otras palabras, vender. Yo necesito, yo ya dispongo del bien para hacer lo que yo quiera, venderlo, regalarlo, donarlo, etcétera. Bueno, en este caso de donarlo, pues sería imposible, ¿verdad? Porque necesitamos una utilidad, ¿verdad? O dice, o necesidad, ¿verdad? Entonces,
La disposición, pues, se refiere, pues, a vender, ¿verdad? En otras palabras, ¿verdad? Aquí nos dice, para enajenar los bienes, eh, hacia eso se refiere, ¿verdad? De esta forma se puede establecer que la disponibilidad se refiere ¿a qué se refiere? A la disponibilidad se refiere, dice, al derecho del propietario a transmitir, dice, ese derecho que yo tengo como propietaria, de transmitir, dice, a un tercero la cosa que me pertenece. O sea, yo en mis plenas facultades, ¿verdad? Y teniendo esa capacidad de ejercicio, yo puedo disponer de mis bienes como yo quiera y dárselos a quien yo quiera, ¿verdad? Nadie me puede limitar a ese derecho porque yo soy la titular, yo en vida, pues yo puedo hacer lo que yo disponga. Pero a falta de que yo no estoy, ¿verdad? Un tercero no puede hacer lo mismo. Necesita esa autorización, dice, ¿verdad? Eh, hacia eso se refiere, ¿verdad? Bueno, entonces dice, de, de en el caso de la disposición de menores de edad, ¿verdad? En el caso de los menores de edad e incapaces y ausentes, las facultades del representante legal están limitadas, dice, ven, todo está limitado para disponer o grabar, ¿verdad? De los mismos, ¿verdad? Entonces, vemos, dice, en el caso para expresión de menores de edad incapaces y ausentes, las facultades del representante legal están limitadas para hacerlas, dice, y necesita esa autorización para hacerlo, ¿verdad? Entonces, sabemos, entendemos y concluimos en esto que la disposición, pues, es vender, ¿verdad? O sea, al hablar de enajenar, ¿verdad? Estamos hablando de vender, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Ok, vamos al gravamen. Vamos al gravamen, ¿verdad? Gravar significa imponer una limitación, ¿ya? Eh, una limitación sobre un bien, ¿verdad? ¿A qué se refiere eso? Bueno, eh, permítame. A veces, ¿verdad? Tenemos las necesidades, pues es necesidad, ¿verdad? De de poder, de hipotecar un bien porque necesitamos de algo, pero sabemos que podemos salir de un futuro de ello y poder, y después recuperar nuestro bien inmueble, ¿verdad? O bien, bueno, ahorita necesito una fuerte cantidad de dinero y solo con hipotecar mi bien inmueble puedo suplir esa necesidad, pero yo sé que con mi sueldo mensual puedo ir pagando esa hipoteca, esos intereses y no perder mi inmueble. No quiero venderlo, ¿va? Por eso son esas dos disposiciones, ¿verdad? Perdón, esas dos palabras, ¿verdad? O dos situaciones que es disponer, ¿va? O grabar, ¿va? Si yo no quiero venderlo, yo no me quiero deshacer del bien, solo necesito, por el momento, hipotecarlo, ¿verdad? Entonces, hacia eso se refiere, ¿verdad? El gravamen constituye una carga o una limitación que se establece por parte del propietario con respecto a sus bienes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de una responsabilidad, es decir, prendado de hipoteca. Entonces, en el caso de estos trámites, bueno, señor juez, señor notario, yo necesito hipotecar mi bien, ¿ya? ¿Por qué? Porque el menor necesita o el incapaz necesita una operación urgente, ¿ya? Pero yo con mi sueldo pago esto, entonces yo puedo recuperar mi bien a futuro, ¿ya? Yo tengo que demostrar ser bajo, pues. Bueno, en el caso del ausente, como digo, ahí no se puede decir el ausente necesita una operación o algo así, no. Bueno, pero una necesidad de un ausente, pues bueno, en el caso, ¿va? De un ausente podría ser, bueno, yo como esposa que quedé de él, o yo como hija que quedé de mi padre, soy la única, pues bueno, necesito hipotecarlo. Y estoy muy grave y todo, pero yo con mis
ahorros y todo, puedo ir pagando después esto y todo. O sea, tengo que demostrarle a estas dos personas por qué, ¿verdad? Por eso es la utilidad y la necesidad, ¿verdad? Y ya sea que vaya a disponer o grabar del inmueble, ¿verdad? Hacia ello se refiere. Ok, viendo todos estos pormenores, chicos, vamos a ver entonces qué leyes vamos a aplicar a estos 6 asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Recuerden que son 6, ¿verdad? Con eso ya sumamos, ¿verdad? Un montón en cuanto al recorrido de estos 20 trámites de jurisdicción voluntaria que puede hacer el notario. Entonces, ya vimos, he pasado leyendo el Código Civil en lo que va de la clase, ¿verdad? Entonces, herramienta específica es el Código Civil, que es el Decreto Ley 106. Nos vamos a suplir con el Código Procesal Civil y Mercantil, eh, sabiendo que el trámite está regulado, ¿verdad? Ya este trámite en específico está regulado en el Decreto 54-77, pero hay normas que no suplen a cabalidad este procedimiento y nos manda o nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Verdad? Por eso el segundo es el Decreto Ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil, y en sí también la Ley Reguladora de la Tramitación Notarial de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, que es el Decreto 54-77 del Congreso de la República. Estas tres leyes son nuestras herramientas para poder llevar a cabo estos 6 trámites que son la disposición de bienes de menores de edad, disposición de bienes de incapaces, disposición de bienes de ausentes, gravamen de bienes de menores de edad, gravamen de bienes de incapaces y gravamen de bienes de ausentes. Ok. Iniciamos con el procedimiento. Pues chicos, van a decir a ustedes, hasta ahorita vamos a ver el trámite, pero es necesario que veamos todos esos preámbulos y generalidades para la aplicación de este trámite, ¿verdad? Porque si no, pues no entenderíamos el trámite respectivo. Dice, iniciamos todos los trámites, todos, los iniciamos, los trámites de jurisdicción voluntaria los iniciamos con el acta notarial de requerimiento. Entonces vemos acá, el número 1 ese es el acta notarial de requerimiento. Si bien iniciando si todos los procedimientos de jurisdicción voluntaria inician con esta acta notarial de requerimiento, lo que en ella vamos a redactar va a ser totalmente diferente, ¿verdad? La ley nos establece para cada trámite qué es lo que debo yo de disponer en estas actas notariales de requerimiento. Entonces dice acá, para estos trámites dice se inicia con la solicitud del representante del menor de edad, del incapaz o del ausente, según sea el caso, ¿verdad? Porque si es un ausente, bueno, ¿quién no va a representar? Dijimos, el administrador, ¿verdad? Si es el menor de edad, que tenga la patria potestad, si no hay patria potestad, el tutor y así el incapaz, lo mismo. Entonces, con esa solicitud del representante legal, ¿verdad? Para obtener la autorización de grabar o bien de disponer, ¿ya? Aquí yo no voy a venir y le voy a decir, fíjese que yo vengo a grabar y a disponer. No, o bien una o bien la otra, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Disponer también del que pertenezca a su representado, ¿verdad? Dependiendo el caso que sea. ¿Verdad? Entonces, si es de un incapaz y es de grabar, entonces sería acta notarial de requerimiento, ¿verdad? Va a comparecer el tutor, ¿verdad? O el que tenga la patria potestad, si es el papá, ¿verdad? El de un incapacitado que es mayor de edad, y que va a grabar el bien del incapaz, ¿verdad? Hacia eso se refería esto. Entonces, bueno, todo esto en relación a lo que establece el artículo 11 del decreto 54-77 y los artículos 420 y 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, nos vamos hacia ellos, ¿verdad? Artículo 11 del 54-77, que vemos que pues ahí nos marca o ahí inicia este trámite, ¿verdad? Y si se dan cuenta, aquí dice disposición y gravamen. Disposición es un trámite para bienes de menores, incapaces y ausentes, y gravamen de bienes de menores, incapaces y ausentes. Bueno.
El artículo 11 nos establece solicitud. La solicitud para disponer o grabar bienes de menores incapaces o ausentes podrá presentarse y tramitarse ante notario. Aquí nos dan esa facultad para que nosotros también podamos tramitar este procedimiento, ¿va? Cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 420 y 421, lo que decía, nos remite la ley a lo que establece el 420 y 421 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, veamos qué establecen estos artículos del Decreto Ley 107. 420. Disposición y gravámenes de bienes. Para enajenar o gravar bienes de menores incapaces o ausentes, el que tenga bajo su administración, ¿ya? Deberá obtener licencia judicial, para lo que les decía, probando plenamente que hay necesidad urgente, ¿va? Eso es uno, o que resulte manifiesta utilidad. Eso es lo otro, que ya lo habíamos visto, ¿va? En qué corresponde cada uno del acto que se pretende verificar en favor de su representado. Hay utilidad y necesidad en los contratos sobre bienes de menores incapaces o ausentes. Dice. ¿Cuándo va a haber utilidad o necesidad? Y necesidad, dice, bueno, uno, cuando los productos de los bienes inmuebles no alcancen para satisfacer, dice, los créditos legítimos o para llenar las necesidades precisas de alimentación del menor incapaz. Bueno, ahí sería una necesidad. Cuando para conservar los bienes y productos no se puede encontrar otro medio de grabarlos. Cuando se proporciona la rendición de un gravamen mayor de por otro, menor. Bueno, de ahí el 421 dice, perdón, nos establece solicitud. El solicitante, es decir, el representante legal de cualquiera de estas tres personas, manifestará ante el juez, aquí sería manifestar ante el notario respectivo, uno, el título con que administra los bienes, el cual deberá acreditar, ¿verdad? Si yo soy el representante legal de un menor de edad en conforme a la patria potestad, ¿con qué título me voy a acreditar? Pues con el certificado de nacimiento, ¿verdad? Que me legitima a mí por ser el representante legal. Si soy el tutor, por discernimiento del cargo del juez. ¿Verdad? Si soy el administrador, igual, por el nombramiento del juez que me está dando. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que acreditar eso. ¿Verdad? Los motivos que obligan a solicitar la licencia, ¿por qué? Ya lo vimos, ¿va? Si es una utilidad o es una necesidad, ¿verdad? ¿Por qué? Los medios de prueba para acreditar la utilidad, o sea, o necesidad, o sea, no es de que, como yo les decía, bueno, yo necesito venderlos porque necesito vender y punto, ¿ya? Los necesito y ya. No, eso no es una necesidad, tengo que probarlo. Entonces aquí dice los medios de prueba para acreditar la utilidad y necesidad del contrato, obligación. Vamos a ver qué medios de prueba pueden ser. Dice, las bases del contrato respectivo, o sea, por ejemplo, si va a ser un gravamen, pues bueno, eh, mire, esto voy a pagar de interés, esa es la proyección que yo tengo de mis ingresos y con ello puedo pagar mensualmente las cuotas. En tantos años yo podía recuperar el inmueble, así. Tengo que darle las bases del contrato, ¿verdad? O bien, si voy a vender, mire, me van a dar la casa de esto, la voy a vender por esta cantidad, que lo voy a invertir y esto y esto. ¿Verdad? Tengo que darle las bases, el por qué y todo, ¿verdad? Los bienes que administra con designación de los que se propone enajenar o grabar. Ahí estamos, en cuanto a lo que yo le voy a indicar al juez o notario respectivo, ¿verdad? Bueno, y todo eso lo hago valer en esta acta notarial de requerimiento. Aunado a ello, recuérdense, chicos, que qué requisito, no, qué obligaciones tributarias debo de cumplir, qué requisito, no, qué obligaciones tributarias debo de cumplir, qué impuestos tributarios, hacer un acta, perdón, hacer un acta notarial. Voy a cubrir en timbre notarial 10 quetzales y
timbres fiscales de 50 centavos por cada hoja, ¿verdad? Recuérdense muy bien de ello, que no se les olvide siempre para cada trámite. Bueno, voy con la primera resolución, en la cual, pues bueno, voy a dar por iniciadas las diligencias de disposición o bien de gravamen en cuanto a menores de edad, incapaces o ausentes, cualquiera que sea el caso, ¿verdad? Entonces, en la primera resolución yo doy por iniciadas esas diligencias del trámite que corresponda, ¿verdad? Bueno, ¿qué impuestos debo de cubrir acá? Recuérdense que por ser una primera resolución de la edad de trámite, se cubre el impuesto de 2 quetzales en timbre notarial, ¿verdad? Hacia eso se refiere. Luego voy con la notificación. En cuanto a la notificación, vale, recuérdense que esta se hace según lo que establece el artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, y en la cual dice, o sea, que se hace personalmente, de forma personalmente, pero acá dice, se realiza al representante, tutor o protector, según corresponda, del menor incapaz o del ausente, ¿verdad? Bueno, aquí podríamos agregarle tutor o y administrador, según corresponde, del menor incapaz o ausente. Sabemos que eso se hace personalmente en un artículo 76 y el artículo 12 del decreto 54 y 77 dice, pruebas, el notario con audiencia a la PGN y notificación al productor, representante del menor, en tu caso, mandará a recabar las pruebas. Entonces aquí nos está diciendo que puedo notificar. Recuérdense también, chicos, que esta notificación no está sujeta a ningún impuesto. Va a ser una simple notificación. Solo tengo que llenar los requisitos, bueno, de que le notifico la resolución que antecede a, bueno, el representante según sea, ¿verdad? Quien enterado, muy importante, si firma, no firma, ¿verdad? Y de seguido de mis, si firma, solo la firma de él y seguido de por ante mí y mi firma y sello. ¿Va? Y si no firma, quien enterado no firma y por mí ante mí, firma y sello. Ahí nomás, ¿verdad? Saber que se debe cubrir con estos pasos de la notificación y que no está afectando ningún impuesto. Luego viene la recepción de pruebas. Muy importante ese paso número 4, 4 y 5 es muy importante porque, bien, dices 4, recepción de pruebas. Si se ofrece prueba testimonial, deberán recabarse las declaraciones correspondientes. Si se ofrece prueba testimonial, es decir, yo digo, sí, tengo un par de amistades que me pueden ayudar a, a aclarecer la utilidad o bien la necesidad de lo que yo necesito para este bien inmueble, ¿verdad? O sea, lo puedo hacer, ¿verdad? Eh, hacia eso se refiere, ¿verdad? Entonces, dice, deberán recabarse las declaraciones correspondientes en base a los artículos 134, 148 y 149. Estos artículos, estos primeros 3 artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, pues se hace que estas declaraciones, pues bueno, se deben hacer, dice, en cuanto a que se hacen bajo juramento, que las preguntas deben ir vertidas en forma afirmativa, los testigos tienen que indicar cuál es el interés, si tienen una afiliación con la persona que está promoviendo, etcétera. Esas son las bases en cuanto a estas declaraciones testimoniales que debemos hacerlas en base a los testigos. ¿Verdad? Tenemos que tener esas fórmulas, ¿verdad? Bajo juramento, debemos de advertirlos del delito de perjurio, etcétera, ¿verdad? Y en cuanto al artículo 12 del decreto 54-77, que dice que aquí nos está dando la pauta de las pruebas, dice que mandará a recabar las pruebas. Hacia eso se refiere. Bueno, el paso número 5, las prácticas de diligencias que el notario considere necesarias. El artículo 12 nos da carta abierta para indicar que podemos hacer las prácticas de las diligencias que el notario considere, o sea, la que nosotros consideramos. Dice, si se ve en lo último del primer párrafo, dice cuántas diligencias sean convenientes. No nos dice
Solo las pruebas testimoniales nos dice, ah, em, solo una o pueden ser dos, no. ¿Cuántas diligencias considera conveniente? Nos da carta abierta acá, siempre y cuando pues sean necesarias. El notario va a evaluar, ¿verdad? Si son procedentes o no las mismas, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Ya vamos dentro del trámite, jóvenes. Ven cómo se pasa a hora y media rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Entonces dice acá, el 6, miren, esta diligencia es muy importante. Creo que es una de las recepciones de prueba muy importantes y que el notario no debe dejar pasar, ¿verdad? El 6 dice, informe a la trabajadora social. Este informe se solicita a una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia para que designe a una trabajadora social de su dependencia y elabore un estudio socioeconómico bajo juramento. ¿Va? Ok, no es que yo diga, bueno, ¿para qué voy a pedir al tribunal, a un juzgado que me nombre una trabajadora? Mejor contrato una y es más fácil, acelero el trámite. No, 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 no. Tiene que ser una trabajadora social que trabaje en un tribunal, en un juzgado de familia, ¿ya? Para que su informe tenga validez y no vayan a decir, bueno, este informe pues fue viciado, ¿verdad? Fue manipulado. Entonces, eh, de conformidad con uno de los principios de la jurisdicción voluntaria que nos establece que está en el artículo 3, ¿verdad? Que es la colaboración de las autoridades hacia los notarios, pues aquí lo hacemos valer, ¿verdad? Nosotros le solicitamos al juez, ¿verdad? Que nos ayude a nombrar una trabajadora social para determinado trámite, ¿verdad? Entonces, se nombra a ella para que ésta, pues, rinda su informe, ¿verdad? Eh, Vamos a necesitar a esta trabajadora porque en base a ella, dice, es muy esencial este informe, puesto que con base a él se logra determinar con certeza, ¿ya? La necesidad de utilidad. Es decir, la trabajadora social va a evaluar el caso, ¿verdad? Ellos, pues, ellos van a evaluar eso y, pues, bueno, dirán, sí, mm, mm, no, no, no corre peligro, ¿verdad? En cuanto a que si se vende el inmueble, porque si va a ser utilizado para tal cosa, ¿verdad? O si es necesario que esta persona venda el inmueble o tal cosa, ¿verdad? O no corre peligro que grabe el inmueble porque tal. O sea, esa trabajadora social debe rendir este informe y en el cual, pues bueno, es una prueba bastante esencial para el trámite específico, ¿verdad? Entonces dice, para que se determine con certeza la necesidad o utilidad que se disponga o grave el bien del menor incapaz o el ausente, ¿verdad? Repito, este informe que se solicita para esta trabajadora es en cumplimiento a que la colaboración de las autoridades, que es uno de los principios que está establecido en el artículo 3 del decreto 54 de 77, que establece la colaboración, vamos rapidito. Dice colaboración de las autoridades. Los notarios por medio de oficio podrán requerir a las autoridades la colaboración que sea necesaria a fin de obtener los datos e informes que sean indispensables para la emisión de los expedientes. Aquí se ve claro este principio que es aplicado a este trámite, ¿verdad? Y pues bueno, el artículo 3 y 7 de la ley de tribunales, pues de familia, el decreto de ley 107, 206, pues nos establece cómo hacer el trámite y cómo solicitarlo y que los juzgados, pues no se deben de oponer a ello, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Entonces, hacia eso se refiere este principio, ¿verdad? Bueno, entonces solicitamos este informe y
También dice evaluador del bien aquí sería evaluación del bien por evaluador autorizado. O sea, evaluación del bien por evaluador autorizado. Dice. El artículo 12, segundo párrafo del decreto 54-67. Se lo voy a componer. Evaluador, evaluación. Evaluador dice el artículo 12, dice el segundo párrafo, dice, en caso de que fuera necesaria la tasación de bienes, será practicada por un evaluador autorizado de conformidad con la ley. O sea, para que no haya, pues, discrepancia al momento de, resolver esto, pues, bueno, por ejemplo, la necesidad, bueno, lo tengo que vender en esto porque el evaluador indicó que esto es lo más que puedo pedir por el bien, ¿verdad? O bien, sí, me están diciendo esto y todo, y así, ¿va? Así nos establece este trámite, ¿verdad? Hacia eso nos refiere eh, este, este paso en el cual, pues bueno, sabemos que es importante, ¿no? En cuanto a ello. Bueno, ya vamos terminando en cuanto a esto, vamos con el paso número 8. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Esto en base al artículo 8 del artículo 12 del decreto 54-77. Veamos acá. Dice el notario con audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Es importante, jóvenes, que veamos aquí y podamos leer detenidamente estos artículos y los podamos analizar conforme a su contexto, ¿verdad? Porque si bien dice aquí literalmente este artículo, dice el notario con audiencia a la Procuraduría General de la Nación y notificación y todo lo demás. Entonces dirán ustedes, bueno, entonces primero se tiene que dar audiencia a la PGN y después todo lo demás. No, ¿verdad? Hay que interpretar estos artículos y aquí dice, el notario con audiencia a la PGN y notificación recabará todo, o sea, a veces el legislador pues todo lo hace y bueno, se entiende que nosotros lo vamos a interpretar de esa manera y punto, no. Yo ya llevo y ya le doy audiencia a la PGN con todas estas pruebas, ¿verdad? Con la prueba del evaluador, de la trabajadora, de las pruebas testimoniales, de las diligencias que yo estime convenientes porque me da carta abierta a la ley. Y entonces viene y dice, ya le adjunto todo eso demás. Pero eso va después, dice de la PGN. No, es conforme lo redacta. Dice, con audiencia de la PGN voy a recabar todas esas pruebas, ¿verdad? Porque si yo vengo y digo, bueno, aquí dice que primero le doy audiencia y después le recabo todas esas pruebas, no va a proceder mi trámite. La PGN me va a decir, no procede. ¿Qué pruebas me presentó? ¿Ya? Entonces, es muy importante que podamos analizar y ver hacia ello, ¿verdad? Entonces, a la PGN yo ya le voy a remitir todo lo demás, ¿verdad? Entiéndase, informe, pruebas testimoniales, el informe evaluador, etcétera, para que la PGN tenga esos elementos y pueda decir, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con que se disponga o se grabe el bien. ¿Va? Hacia eso se refiere este artículo, este paso número 8. Bueno, de ahí viene la resolución o el acto final. La PGN, pues bueno, va a dictaminar, esperemos que sea vinculante su dictamen y si no, pues bueno, nos va a requerir previos y previos para que nosotros podamos o nos den ese dictamen favorable para que se pueda disponer o grabar del bien. Dice.
Ya con ello, pues bueno, yo ya emito mi resolución o mi auto final, ¿va? En el cual pues se va a autorizar la disposición o el gravamen del menor del incapaz o el ausente. Eso es lo que yo voy a disponer en esta resolución final. Remisión del expediente. Ya me remite a mí la PGN. Dice, una vez recibida la prueba, el notario dictará la resolución bajo su más estricta responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Ven la carga que nos están dando nosotros de resolver que sí autorizo a estas personas, al representante del menor de edad, el incapaz o el ausente, que pueda grabar o disponer. Dice, por eso paso bajo su más estricta responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Dice la cual deberá contener los requisitos que determina el artículo 423 del Código Procesal y Mercantil. Entonces, otra vez nos remite al Código Procesal Civil y Mercantil y que nos establece el 423, declaratoria de utilidad y necesidad. Recabada la prueba y oído, o sea, de la PGN, recuerden que se cambia aquí, dice, el juez, en este caso el notario, dictará auto que deberá contener, dice, si son o no fundadas las suposiciones en que fueron planteados, la declaratoria de utilidad o necesidad, o sea, yo declaro que sí es útil, lo declaro que sí es necesario grabar o disponer el inmueble, declaro que sí es útil grabar o disponer el inmueble, en su caso, lo que corresponde. Ya también ya resuelvo autorizar para proceder la venta o gravamen de los bienes y fijando las bases de operación en cuanto a lo que me dicte el nombramiento del notario y la determinación de los pasajes conducentes del expediente que deben conducirse en escritura en la que comparecerá también el juez, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante, jóvenes, todo esto para que la escritura, que es el siguiente paso, pues contenga todo y se pueda establecer en ella todos los lineamientos que dieron lugar a resolver este trámite, ¿verdad? Viene el paso 6, que es el otorgamiento de la escritura. Si se trata de exposición, vean aquí lo diferente, aquí cambia un poquito el trámite diferente, dependiendo el trámite que esté realizando. Si se trata de disposición, es decir, si el trámite es disposición de bienes de menores y ausentes, disposición de incapaces, disposición de ausentes, es de vender. Recuérdense lo que habíamos visto de que era disponer. Por eso es que ahorita estamos incluyendo todo, ¿verdad? Si se trata de exponer, estamos autorizando una venta, o sea, que va a vender. Entonces, lo que corresponde es una escritura de compra-venta. Ahora bien, si el trámite va a ser gravamen, ya sea de menor, de incapaz o docente, lo que corresponde aquí sería hacer una escritura de mutuo con garantía de hipotecaria o garantía mobiliaria, ¿verdad? Entonces, aquí ya cambia, ¿verdad? Dependiendo del trámite que sea, si es disposición, una compraventa, y si es gravamen, pues un mutuo, ¿verdad? Esto es en cuanto a lo que establece el artículo 13 del decreto. Dice, remisión de una vez terminada la prueba, el notario dictará la resolución, la cual deberá con los requisitos que determina el artículo 45 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y uno de los requisitos establecía que era el nombramiento para la otorgación de la escritura. Entonces, hacia eso se refiere este, este paso, ¿verdad? El 423, numeral 3, que nos establece la autorización para proceder a la venta o gravamen, ¿verdad? Hacia eso se refiere. De los bienes y fijando las bases de operación. Luego, pues bueno, no haciendo la escritura ya terminé. Recuérdense que ustedes notariado, vamos a aplicar ahorita todo lo de notariado, ¿va? Que vieron en notariado 3 en cuanto a la redacción de los instrumentos públicos. Bueno, al escribir, a redactar una escritura pública para remitirla a los registros respectivos, pues bueno, tengo que redactar el testimonio y el testimonio especial, que muchos le llaman primer testimonio, ¿verdad? Pero otros, pues, sobre el testimonio correspondiente y el testimonio especial, ¿verdad? Entonces, para que vaya a inscribirse al registro general de la propiedad. Muy importante, me voy a regresar aquí al paso número 10
En esta escritura, o sea, en la redacción de esta escritura, se tiene que transcribir esa resolución autofinal, ¿ah? Porque tengo que decir por qué, ¿verdad? No solo van a decir, sí, él es el representante, ya tuvo su autorización judicial para vender y todo, no. Tengo que transcribir esa resolución, ¿verdad? Para que el Registro General de la Propiedad vea en qué condiciones se dieron y por qué se está autorizando la venta o gravamen de un menor, ¿verdad? Entonces es muy importante eso, ¿verdad? Bueno, se tiene que hacer el testimonio y el testimonio especial cubriendo los timbres respectivos o los impuestos respectivos. Esto en base al artículo 37 en numeral A y 69 del Código Notariado. Luego ya, por último, como el 99.99% de todos los trámites, que es la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Acuérdense que el único expediente que no se remite al Archivo General de Protocolos es el de ausencia, ¿verdad? Es el único que no se remite, ¿verdad? Porque lo remite el juez al tribunal correspondiente, ¿verdad? Entonces, la remisión del expediente al Archivo General de Protocolos dice: una vez dictado el acto, remitirá el expediente para los efectos de lo prescrito por el artículo 423 del Código Procesal Civil y Mercantil y del artículo 7, que establece que al finalizar todo trámite, pues el notario pues remitirá el expediente al Archivo General de Protocolos. O sea, para su guardia y custodia ya sabemos cómo lo debe de remitir, ya vemos los lineamientos que sigue el Archivo General de Protocolos. Entonces, este, con ello, pues ya culminamos este trámite que son 6, se recuerdan más, que es la disposición y gravamen de bienes de menores de edad incapaces y ausentes, ¿verdad? Entonces, muy importante, jóvenes, espero que haya quedado bastante claro la disertación de la clase del día de hoy. Agradezco su atención a la clase misma y espero poder verlos la próxima semana. Nos quedan ya solo 2 clases, así para que ustedes se puedan someter a su segunda evaluación. Espero que hayan pues podido resolver lo de la tarea y del laboratorio que estuvieron habilitadas. Y si no, pues yo creo que todavía está habilitada esta semana, desde el día de hoy y mañana, ¿va? Para que puedan resolver lo que refiere al cuestionario, ¿va? Que correspondía a esta semana y así acumular los puntos de zona respectivos. Les agradezco mucho su atención, jóvenes, les deseo una feliz semana y siempre con precaución, siempre si salen, ¿verdad? Los veo en una próxima, chicos. Que tengan feliz noche.